la tele. Exacto. Traté de hacer algo simpático. Bien. Hermano Walter, por favor, ¿nos puede llevar en oración? Amén. Te damos gracias, Señor, por este día y que hemos visto nuevamente tu misericordia, Señor. Tuvimos unos días de descanso, Padre Celestial, pero en todo momento, en todo día, vimos tu misericordia, Señor. Te alabamos y te agradecemos por este privilegio que nos das nuevamente de estudiar tu palabra, Señor. Porque reconocemos y sabemos que tu palabra es la fuente de inspiración y es la luz a nuestro camino, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia esté en nuestro hermano Alejandro, Señor, que los uses en grande manera, Señor, y en nosotros, Señor, por misericordia, que abra nuestro entendimiento. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por nuestras vidas, por tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Amén. Gracias, hermano Walter. Bien, vamos a compartir entonces clase número 10 de Romanos. ¿Cuál es el propósito para esta clase de hoy? Es demostrar el tema inicial en la demostración de la condenación de todos los hombres y, por tanto, en la presentación de la realidad y universalidad del pecado. Lo que debemos entender que el propósito, uno de los propósitos esenciales, ¿cierto?, de que tiene Pablo es expresar o presentar, ¿cierto?, hasta el 3:20, prácticamente toda la carta es presentar la realidad y universalidad del pecado que afecta tanto a judíos como gentiles. Nunca se olviden de eso. Romano, eso es lo que hace. Eso es lo que expresa. Luego, el interés argumental está en demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Otra cosa que es importante que ustedes tengan claro, recuerden que en la primera clase se dijo que todos esos conceptos preconcebidos, esos principios que ustedes conocen del Evangelio, yo les pedí que hicieran un ejercicio sano, dejarlos afuera, y cuando entraran a Romanos, que fuera la Biblia quien fuera llenando nuevamente esos conceptos teológicos que tal vez algunos desconocían, otros tal vez tenían otras ideas, pero hemos ido dándonos cuenta que a través de la exposición de Romanos de manera exegética nos va enseñando lo que acabo de señalar, de que el hombre es total y absolutamente culpable ante un Dios santo. El hombre ha herido la santidad, ha ofendido la santidad de Dios, y por tal merece el justo juicio a esa obra perversa de este hombre caído. Bien, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje de esta clase de número 10? Al no haber posibilidad alguna por parte del hombre de encontrar un medio que le permita alcanzar la justicia ante Dios, se introduce la enseñanza sobre la justicia que Dios otorga a todo aquel que cree como único modo de justificación. La tarea a realizar para la próxima clase es volver a leer Romanos 3 del 1 al 20, completar la lección número 5, aquellos que pueden hacerlo, háganlo, aquellos que tienen alguna dificultad por diferentes motivos, no lo hagan. Lo importante es que esté acá recibiendo del Señor. Y la idea central de la clase de hoy es las promesas del judío, las pruebas de la culpabilidad universal. Por lo tanto, luego tenemos el hombre está corrompido tanto en su naturaleza como en sus actos. La única justicia aceptable a Dios es la que se obtiene por la fe en Cristo. Y luego, como número 5, como idea central, es judíos y gentiles están bajo condenación y necesitan la justicia que solo se obtiene por la fe en Cristo. Bien. El marco teórico, el de todas las clases, lo vamos a pasar rapidito. Y vamos a ver un poquito el resumen de la clase pasada, que vimos casi todo el capítulo número 2 y terminamos en el versículo número 29. Estas láminas de la clase número 9 yo se las mandé
a los días después, y también se las mandé ayer para que la repasaran. En la clase anterior concluimos con un párrafo en el que se pone de manifiesto la condición pecaminosa del judío, que descansa en aspectos externos, sin importarle la condición del corazón. Recuerde que Dios les llama hipócritas. Aparentemente podría suponerse en una lectura superficial que de algún modo el apóstol está menospreciando la condición del pueblo judío como algo de poca cosa o ninguna importancia, sostenida sobre una aparente devaluación de las señales de identificación como era la circuncisión, como si careciera de toda importancia, porque los judíos se jactaban de ser judíos, de tener este pacto que Dios había hecho con ellos, allá en Abraham capítulo 12, cuando le dice, mira, cierto, el cielo, en Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, a Abraham le dice, mira hacia el cielo, ve las estrellas y así será tu descendencia. Sobre esa promesa, sobre ese pacto que hace Dios con Abraham, nace, cierto, esta familia llamado los israelitas. Entonces, en el capítulo número 2, Pablo dice, wow, independiente que ustedes sean judíos, ustedes también son culpables. Y tenían una mayor condenación. ¿Se acuerdan por qué tenían una mayor condenación? ¿Alguien se acuerda? Fuera la ley. Perfecto, muy bien, porque ellos fueron depositarios de la ley. Sin embargo, él dice que en verdad la circuncisión aprovecha, en lo que se insinúa que pudiera tener alguna utilidad. De otro modo, la ley de Dios es también buena y provechosa, pero solo sirve de elemento condenatorio para quien voluntariamente la quebranta. ¿Se acuerdan cuál era el objetivo de la ley? Vamos a ir viendo, ¿ya? El verdadero pueblo de Dios está formado por personas que han sido circuncidados espiritualmente, es decir, en su corazón, ¿ok? No es judío, el judío étnico es aquel que nace de una familia judía, de una familia israelita, pero el israelita, el pueblo de Dios, la iglesia, llega a ser parte del cuerpo de Cristo a través de la circuncisión del corazón, cuando Dios cambia ese corazón de roca, de piedra, en un corazón de carne. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, que los verdaderos judíos, es decir, el verdadero pueblo de Dios, son aquellos a los que se les ha cortado la piel de inmundicia, es decir, del pecado de sus corazones. Recuerden que ya nosotros no debiéramos ser esclavos de nuestro pecado, porque ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces, son la gente que se ha convertido espiritualmente. Aquí hay una lista de versículos, que quiero que lo lean después en casa, que hace referencia a no a esta israelita étnica, sino que a esta israelita espiritual, ¿ok? Solamente vamos a leer Colosenses 2:11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, la que era para los judíos, al echar de vosotros el cuerpo caminoso carnal, en la circuncisión, es decir, operación de Cristo. Otro versículo, Colosenses 3:11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escriba, ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Así que hay una lista de versículos que al leerlo, ustedes van a evidenciar que para ser parte del pueblo de Dios no era necesario ser judío, sino que ahora ya no hay judío, ni esta familia llamada el pueblo de Dios la componen judíos y gentiles. Eso no nos debe caber ninguna duda. Respecto a qué pasa con Israel, el Israel étnico, acuérdense, el Israel étnico, el que actualmente está ahí en Palestina, en Israel, hay escuelas teológicas respecto a ellos, pero no es el tema que nos convoca. Eso se ve en escatología, que el ramo que es muy probable que demos a fines de año o tal vez a inicios del próximo. Ahí vamos a ver qué pasa con este pueblo de Israel que es étnico,
y que muchos lo adulan, lo adoran. ¿Qué pasa con ese pueblo? Bien. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿Se acuerdan cómo estaba estructurada la ley de Moisés? ¿Alguien me puede responder? La ley te da conocimiento del pecado. Perfecto, ya. Y se compone de 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles? Sí, ya lo... Judicial, ceremonial. Lo moral. Y Lo moral. Bueno, ahí está en pantalla. Los 10 mandamientos, que era la ley moral, las ordenanzas y el sistema de adoración que incluía el sacerdocio, el tabernáculo, la ofrenda y las fiestas. ¿Cuál era el propósito de la ley? Entonces, el propósito está aquí detallado. Se los leo. Dice: revelar el carácter sagrado de Dios eterno a la nación de Israel. Ojo con eso, revelar el carácter sagrado, santo, justo de Dios a un Dios eterno, revelárselo a la nación de Israel. ¿Qué pasó con esta nación de Israel? Fallaron, pues. Fallaron. ¿Qué decía, qué decía las maldiciones de Levítico? El que fallaba en un solo mandamiento era culpable de todos. Acuérdense de eso. Otro propósito de la ley era apartar a la nación de Israel para que fuera diferente de todas las demás naciones. En cierto modo lo cumplieron, pero en gran manera, como vimos en una pregunta que me hizo el pastor Juvenal, hasta los israelitas cayeron, ¿cierto?, en esta condenación del pecado. ¿Ok? Tercero, revelar la pecaminosidad del hombre. Aunque la ley era buena, santa y justa, como dice Romanos capítulo 7, verso 12, no proporcionaba la salvación para la nación de Israel, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, como nos dijo muy bien nuestra hermana Elizabeth. Por lo tanto, el pueblo de Israel actualmente, ¿qué tiene que hacer para ser salvo? ¿Alguien me puede contestar? A la luz de lo que estamos viendo en Romanos. Tener fe en Cristo Jesús. Perfecto. Arrepentirse y llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ok? Bien, hermana Elizabeth. Luego, la ley también, el objetivo era proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de las fiestas anuales, cosa que eso ya no está en ejecución. Y aquí quiero detenerme un poquitito porque actualmente están saliendo muchas iglesias con muchos ritos judíos, se está judaizando, ¿cierto?, la liturgia en las iglesias, y eso no está bien. No está bien. El tema de las danzas, ahí no vamos a hablar sobre eso ahora, pero en términos generales, cuando intentamos introducir a la liturgia que estableció la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica y las posteriores, primero, segundo y tercer siglo, hay que tener mucho cuidado, ¿cierto?, con lo que dejamos introducir a nuestros cultos, a nuestras reuniones. El tema de la ley permitía solo a los judíos tener ciertas fiestas anuales y usar ciertos elementos que eran de adorno, como el chofar y todo ese cuento que hoy día lo vemos de manera habitual en algunas iglesias, y eso es preocupante. Eso es ignorancia teológica, eso es falta cultura teológica, ¿ok? Y proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Pero cuando llega Cristo, todo esto queda en vano, porque en Cristo está el cumplimiento de la ley moral, ceremonial, para que podamos entender. Después de que Cristo viniera a hacer que las personas vieran que no podían guardar la ley, sino que necesitaban aceptar a Cristo como Salvador personal, porque Él había cumplido la ley en su vida y pagó el castigo por culpa nuestra en su muerte, sepultura y resurrección corporal. El creyente en Cristo tiene la misma justicia de la ley cumplida en él cuando obedece al Espíritu Santo que vive dentro de él. Recuerden que los que tuvieron las clases de expiación, lo
cuando Cristo va a la cruz y muere por nosotros, toda su obediencia, todo lo que Él vivió fue imputado a nosotros. Por lo tanto, la justicia de Dios se imputa a nosotros. Y por eso que nosotros somos justificados mediante la fe, y por eso es que somos declarados inocentes. Y como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El propósito de la ley de Moisés plantea estas preguntas. 2, y con esto terminamos el resumen. ¿Estás confiado en ti mismo para guardar toda la ley todo el tiempo? ¿Estamos confiando nosotros en guardar toda la ley todo el tiempo para permanecer o agradar a Dios o para permanecer dentro del cuerpo de Cristo? 2, ¿has elegido aceptar a Jesús como tu Salvador, dándote cuenta de que Él ha cumplido perfectamente toda la ley, incluso pagando tu castigo por haberla quebrantado? La elección es suya. Si usted quiere vivir como salvado, indudablemente que sus obras deben, el objetivo de sus obras es agradar a Dios, Nunca se olvide de eso. Las obras que usted hace es más. Filipenses 2, 13 o 14 me parece. Si alguien lo puede buscar, Filipenses capítulo 2, verso 14, 13 o 14, dice que nuestras buenas obras estaban preparadas de antemano dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, hasta las buenas obras, como dice el 3.17 o 3.18 de 2 Timoteo, estaban preparadas para nosotros, para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Entonces, ese es el resumen que les extraje yo de la clase pasada, y ahora vamos a la clase número 10. Y como decía al principio, para los que se unieron después, ya hoy día estamos terminando de desmenuzar de manera muy detallada a este hombre, intentando llegar al versículo número 20, y una vez que estemos desmenuzados, una vez que prácticamente no quede nada bueno que podamos ver en este hombre inconverso, o si teníamos algún atisbo, alguna esperanza nosotros, antes de estudiar Romanos, de que pudiéramos tener alguna posibilidad de agregarle un porcentaje mínimo a nuestra salvación, lo que hace del 1.18 al 3.20, Pablo destruye todo argumento que el hombre pueda tener para justificarse delante de Dios. O sea, un monergismo desde principio a fin. Es decir, monergismo es un término teológico que significa que la salvación del hombre es desde principio a fin, pertenece solo a Dios. Su contraparte, que es el sinergismo, dice que la salvación del hombre es una parte Dios y otra parte el hombre. Y yo no veo en las Escrituras un sinergismo. Yo veo desde Génesis a Apocalipsis un monergismo, una intervención de Dios en este hombre que cayó radicalmente, ¿cierto?, en el huerto del Edén. Radicalmente, la caída de este hombre es radical. No tiene esperanza. Eso es lo que estamos analizando a la luz desde el 1.18 al 3.20. Bien, hoy día, este es el bosquejo del capítulo número 3. Hoy vamos a ver del 1 al 20, estructurado en dos partes. Primero, del 1.8, los judíos están bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios. Y en la segunda parte vamos a ver que los gentiles también están bajo condenación. Y esta es la parte más medular, es decir, la parte número 2. Porque ya hemos visto que los judíos no hay ventaja para los judíos y no hay privilegios alguno que tengan por solo hecho de ser el pueblo de Dios. Bien, vamos a saltarnos la introducción. Quiero solamente leerles esto antes de entrar a analizar los versículos. La justicia humana es inadecuada delante de Dios, muy claro.
Nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. El hombre necesita la justicia de Cristo, la única justicia agradable y aceptable delante de Dios. La justicia de Dios en Cristo se recibe solo por la fe. Recuerden que la fe es el instrumento. La fe no nos salva, es Cristo, ¿cierto?, que nos salva, es la gracia de Cristo que nos salva. Nunca nos olvidemos de eso, porque si dijéramos que la fe nos salva, le estamos agregando una obra personal, ¿ok? Ni la religión, ni las obras humanas, ni la sabiduría de los hombres pueden producir la clase de justicia que satisface a Dios. La perfecta justicia viene en el momento en que el pecador cree en la persona y en la obra completa por Cristo en la cruz, y Cristo ha hecho la provisión perfecta, no hace falta nada más. Todo lo pagó Cristo en la cruz cuando Él dijo, tetelestai, consumado es. He acabado la obra, en el fondo. Bien, analicemos el primer punto de este bosquejo, que los judíos están bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios. Una pequeña nota de introducción. ¿Qué provecho hay en ser judío, un religioso, en ser circuncidado o bautizado, un miembro de la iglesia? ¿Qué hacer con el judío que es simiente de Abraham? Las promesas de Dios a Abraham eran que su simiente, es decir, toda la nación judía, toda la nación de Israel, serían hijos de Dios. Si un hombre nace judío en una familia judía y profesa ser judío, seguidor de Dios, no es acepto ante los ojos de Dios. Luego, ¿qué provecho hay en ser un judío profesante, un seguidor de Dios? ¿Está diciendo que no hay ventaja en ser judío o hijo de Abraham? Miren lo que dice el versículo número 1. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Veamos qué. ¿Qué ventaja tiene entonces pues el judío? ¿Cuál es entonces la preeminencia del judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Si no contribuye para la salvación, ¿de qué sirve? La respuesta a esa pregunta es que la circuncisión física, semejante al bautismo en agua, es una señal o un testimonio público de algo que ha sucedido en el corazón. Luego en el versículo número 2, Pablo dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiado la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué aprovecha el judío? ¿Ya? En primero, que posee la palabra de Dios. Recordemos que a través del pueblo de Dios vino la palabra, vino estos 69 libros. Aprovecho de decirles que este mes es el mes de la Biblia y estoy subiendo algunos estudios como de 20 minutos respecto a este fascinante tema que es la Biblia. El último que subí hace 2 días atrás fue el canon del Nuevo Testamento. ¿Okay? Luego, ¿en qué también aprovecha? De leer, oír, ver, obedecer y vivir la palabra de Dios. Y en cierto sentido, los judíos no obedecieron la palabra de Dios. ¿Okay? Tercero, de vivir en una sociedad que ha sido afectada por la palabra de Dios. En eso aprovecha el pueblo judío, el étnico. ¿Okay? Estos son privilegios enormes. El hombre nacido dentro de una nación y una familia que tiene la palabra de Dios, tiene todas las ventajas para acercarse a Dios y vivir para Él. En efecto, ese hombre no podría tener un privilegio mayor. Sus privilegios son tan grandes que queda sin excusa si no vive para Dios. ¡Wow! El hombre que, y esto es un principio, en la medida que nosotros vayamos adquiriendo mayor conocimiento de Dios, vayamos introduciéndonos más, ¿cierto?, en este mundo teológico, usted tiene una mayor responsabilidad frente a Dios. Usted ya no puede ser el mismo, de hecho ya no es el mismo desde cuando empezamos las clases con el pastor Juvenal, cuando empezamos apologética. No es el mismo. Con Romanos no va a ser el mismo. Con Cristología ya no es el mismo. Tengo la seguridad que usted ya no es el mismo. Vamos. Aquí hay algunos versículos que los va a leer en casita que guarda relación con los judíos. De que es judío el que obedece las escrituras. El judío, no el étnico, sino que el judío espiritual. ¿Okay? Luego, leamos 2 versículos que son claves para entender esto. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestro, recuerden que el autor de Hebreo
que para mí es Pablo, le está hablando a judíos que se convirtieron al cristianismo. Les dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. En la literatura pagana, la palabra oráculo designaba el lugar donde los dioses hablaban. Pablo toma dicho término y lo aplica a las Sagradas Escrituras, el lugar desde donde el Dios soberano habla a los hombres. Es decir, este es el oráculo hoy día de Dios. Este es su oráculo. Usted no tiene que consultar a nadie más. Indudablemente, si usted tiene alguna duda, consulte a su pastor y a los maestros de su iglesia local. Pero si el maestro y si el pastor no le hablan conforme a las Escrituras, el tal sea anatema. ¿Ok? Bien. La pregunta de los versos 3 y 4, si dice que... Nos vamos a saltar esto porque ya solo dos aspectos. El asunto tiene dos aspectos en el versículo 3 y 4. Leámoslo. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. ¿Qué significa todo esto? Bueno, dos cosas importantes. Dios no es infiel, ¿ya? Dios no es infiel. Dios nunca quebranta ni anula su palabra cuando rechaza a los religiosos. Dios nunca anula su palabra ni sus promesas, nunca ha mentido y nunca será mentiroso. El verso 3, la frase que escogí para analizarla es, pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Fíjense que el apóstol Pablo formula una pregunta dando por sentado la realidad de la cuestión. Pablo sabía que muchos de sus compatriotas, eran incrédulos. Obsérvese que el verbo en el griego significa ser incrédulo, rehusar creer. Pablo nos dice en Romanos 4:20 lo siguiente: tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Por lo tanto, este vocablo comparte la idea de la infidelidad del hombre. El hombre es infiel a Dios cuando no cumple los mandamientos que están en el oráculo de Dios. ¿Okay? Los judíos en su mayoría habían sido infieles al mensaje que les había sido encomendado. Y la segunda frase del versículo número 3 dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Recuerden que la fidelidad de Dios es un atributo de Dios. Dios es siempre fiel. Leemos en 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Las promesas de Dios siempre son fieles, siempre se van a cumplir. Lo que Dios estableció en su palabra como promesas para aquellos que le obedecen a sus mandamientos son fieles. Dios prometió que nos iba a salvar y darnos vida eterna. Sí, es una promesa con cumplimiento. ¿Okay? De manera que la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. Sigamos entonces. Como conclusión del verso 3 y 4, debemos decir 4 cosas. Dios nunca anula su palabra ni sus promesas, nunca ha mentido y nunca será mentiroso. 2, Dios ha prometido salvación y vida eterna a los hombres. 3, aun cuando no hubiera una sola persona que creyese en las promesas de Dios, su promesa seguiría en pie. Y 4, de todos modos salvará a cualquiera persona que haga lo que Él dice. En los versos 3 y 5, me leo del 5 en adelante. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
hablo como hombre. Y aquí después vamos a analizar esa palabra, hablo como hombre. Fíjense del verso 5, extraje esta frase. Y si nuestra injusticia hace resaltar la injusticia de Dios. Tiene una connotación relevante para lo que estamos analizando. Y extraje 5 puntos de los comentaristas. Mire, obsérvese el contraste entre nuestra justicia y la justicia de Dios. Hay un contraste entre nuestra injusticia. Recuerden lo que decía Pablo en Romanos 1:18, que el hombre detiene con injusticia la justicia de Dios. ¿Le cobra más sentido ahora? Cuando Pablo dice en el 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Luego, recuérdense que el tema central de esta epístola es la manifestación de la justicia de Dios como instrumento de salvación del pecador. ¿Ok? El hombre está desprovisto de justicia a causa de su condición pecaminosa. Dios provee su justicia a través de Jesucristo. Esta justicia ha sido revelada en el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? ¿Alguien se acuerda de eso? Versículo 16 y 17 del capítulo número 1, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo extrajo esta frase de Habacuc capítulo 2, versículo número 4. Por lo tanto, ¿será injusto Dios que da castigo? Es otra pregunta que Pablo hace en este versículo. La pregunta que Pablo formula espera una respuesta negativa. Dios no es injusto cuando castiga. Obsérvese el tiempo presente del verbo da. Será injusto, que está anotado con rojo ahí. Da castigo. Es un permanente castigo. Es del momento mismo de tener conciencia del pecado, somos castigados por Dios si no nos arrepentimos y llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe. La frase dice literalmente: ¿no es injusto el Dios el que inflige castigo? ¿Verdad que no? Se lee distinto, ¿se da cuenta? Conclusión de los versos 3 y 5. Los hombres serán juzgados y condenados si han rechazado el amor y la salvación de Dios provista en su Hijo Jesucristo. Es decir, son responsables de su justo castigo. No es que Dios los mande a la condenación. El hombre es responsable de su justo castigo por ir a la perdición. ¿Por qué? Porque rechaza la gracia. La intención de Pablo es decir, sobre todo ahí en Filipenses capítulo 2, que, primera Timoteo, lo vamos a analizar enseguida, pero el hombre es culpable, es responsable 100% de su justo castigo. No hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Hablo como hombre. Esa frase que en su Biblia está entre paréntesis, ahí en el verso número 5. Hablo como hombre. Mejor sería hablo según hombre. Es decir, Pablo está expresando el pensamiento generalizado entre los hombres. Lo puso con rojo. La humanidad piensa que Dios no debe infligir castigo al pecador. ¿Cómo? ¿Un Dios castigador? Muchos piensan que un Dios de amor no puede castigar al pecador. Hoy muchos lo creen. E inclusive dentro del pueblo cristiano hay personas que creen que Dios no va a castigar al pecador. Por eso no se habla de los juicios de Dios, por eso no se predica ni se enseña de que podemos enseñar del amor de Dios, claro que sí, pero también enseñemos el lado B de Dios, no el lado B, sino que todo de Dios, que tiene que ver con el justo juicio de Dios. Otros señalan que el hombre, después de la caída radical de Génesis, quedó parcialmente inhabilitado para buscar a Dios. También, a mi juicio, ¿cierto?
por lo que he leído en muchos comentarios y extrayendo mucho, tratando de interpretar el griego en su original, el hombre quedó radicalmente caído después de Génesis. Es decir, quedó sin libre albedrío. Porque el libre albedrío lo tuvo Adán y Eva antes de caer radicalmente de la gracia. Antes de cometer pecado, el hombre tenía libre albedrío. Pero después que el hombre cae en pecado, la mujer primero, después el hombre, ya no tiene libre albedrío porque pasa a ser esclavo de su pecado. Sin embargo, hay algunos que siguen sosteniendo de que el hombre sin Dios, el hombre inconverso, tiene libre albedrío. No, el hombre sin Dios no tiene libre albedrío. Tiene albedrío, pero no es libre porque es esclavo de su pecado. Puede escoger una esposa, tal vez. Puede hacer obras buenas, sí. Puede escoger el colegio de sus hijos, sí. Puede escoger qué equipo de fútbol le gusta, sí. Puede escoger qué carrera, sí. Puede escoger muchas cosas, pero lo que no puede escoger, en base a lo que hemos analizado del 1.18 al 3.20, es que tenga la capacidad de escoger a Dios. Y por tanto, es imposible que haga obras salvíficas que a Dios le agraden. Porque lo único que agrada a Dios, para que sea justo, es el que Cristo haya ido a la cruz. Un hombre justo y santo fue a la cruz. Eso es lo único que satisface la justicia de Dios. Por lo tanto, el hombre sin Cristo es imposible que haga obras salvíficas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Alguien que quiera comentar algo? Pastor Juvenal, Pastor Guillermo. Sí, hola, mi hermano, Dios les bendiga. Saludos a todos, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Me había conectado y salía con Alejandro Lizama, así que me salí y me volví a conectar. Ahí escuché con mi nombre. Por eso usted estaba... Sí, me sentí como un espía, pero con respecto a lo que estaba conversando, ¿sí? Con respecto a lo que estaba conversando, mi hermano estaba exponiendo, y que va en directa relación con la imposibilidad del hombre de poder buscar por sus propios medios a Dios, digamos. Ese es el punto medular de la discusión milenaria. O sea, no es una discusión, ¿cierto? De hoy, ni de las posturas que hoy día se presentan. Es una discusión milenaria. Y evidentemente que mientras más nos acercamos, como usted lo decía, a Romanos, y mientras más nos acercamos al desarrollo histórico también, porque esto es un desarrollo, la teología es un desarrollo histórico, tiene un desarrollo que fue en el tiempo, ¿cierto?, desarrollándose, evolucionando, ¿cierto?, en donde se fueron concluyendo estas doctrinas, que fueron doctrinas elementales al final. Y bueno, todo aquello indica, como usted lo dice, y quería solamente respaldar esa postura, y qué bueno que es así. Qué bueno, yo digo qué bueno que mi justicia no esté en mis actos. Qué bueno que mi justicia, que poder agradar a Dios esté en mis acciones. Que en mí no haya algo que yo me pueda jactar y decir, ¿sabes qué? Mira, hoy día, no sé, hice algo de lo que Dios se va a agradar. Entonces, ahí toma peso toda la expresión bíblica y toda la porque es transversal el concepto de la gracia y misericordia. Ahí toma valor. Toma valor cuando me dicen, no tenían ninguna posibilidad delante de Dios.
toma valor cuando dicen, porque el pecado había airado a Dios, no hay posibilidades, y la única forma de poder agradar a Dios, porque no hay nada en ti, solamente haber sido alcanzado por Él, lo que hablaba usted, el sinergismo, perdón, el monergismo, ¿cierto? Sí, No, perdón, sí, monérgico, el monergismo, ¿cierto? Y haber sido salvo. Yo creo que eso es maravilloso. Meditarlo así, hermano, Disculpe que le dije así. darse cuenta que no hay algo en nosotros que nos pueda dar dignidad. Eso quería aportar. Gracias, mi hermano Alejandro. Bendiciones. Ya, perfecto. ¿Algo, Pastor Guillermo, que quiera comentar? Sigamos entonces. Bien. Entonces, Pablo dice en el anterior, y por esto dice que hay muchos que creen, hay muchos que lo creen, señalando que Dios salvará a todos los hombres. Quiero hacer una pequeña encuesta. Habemos en este minuto, ¿cuántos conectados? Hartos. Wow. Dios les bendiga a todos. Les doy la ¿Durmiendo? bienvenida. ¿En sueño? Mire, Estaba durmiendo. a quien tenga su micrófono abierto, no lo puedo detectar aún. Ahí sí. ¿Cuántos creen? Con una manito así, por favor, una expresión así, como la mía, ¿se la alcanzan a ver? Esa manito que está ahí, contesten si usted cree que Dios salvará a todos los hombres. ¿Usted cree que Dios salvará a todos los hombres? Si usted lo cree, ponga una manito. Muy bien. Buenos alumnos. Muy bien. Los felicito a todos. Mire, fíjense que... Ay, me salí. ¿Qué hice? Perdón. La voluntad de Dios salvarlo. Sí. Ese es el deseo de Dios. Algo mal hice, espérese. Dejar de compartir. Ya. Ahora voy a compartir de nuevo las láminas. Ahí sí. Ahí sí. Hay un pasaje de la Escritura que un sector del mundo evangélico cree que efectivamente que Dios puede salvar a toda la humanidad, que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 6. Y esto tiene relación, y aquí le estoy haciendo el jingle a la clase del viernes, que es hermenéutica, que es el arte de interpretar correctamente la Escritura. Fíjense el versículo número 1. A ver, vamos a pedir que alguien lo pueda leer. Hermana Jennifer, por favor, ¿será factible que pueda leer del 1 al 6, por favor, lo que está en pantalla? Del 1 al 6. Del 1 al 6, Ya. de 1 Timoteo capítulo 2. Ya. Espérenme. Pero está ahí en pantalla. Sí, ya. Así es verdad, perdón. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Gracias a mi hermana Jennifer. Aquí el pastor Juvenal va a tener que el próximo viernes hacer
aplicar principios de hermenéutica a estos 6 pasajes, pero le voy a adelantar un poquito la pega. No voy a decir lo que dice un sector de nuestra iglesia evangélica a nivel mundial, particularmente la latinoamericana, que señalan que el versículo que está ahí, porque esto es, perdón, el versículo número 4 dice, el cual, espérese, al sacar ese pasaje de manera aislada, fuera de su contexto, estaríamos simplemente viendo un pretexto o una mala doctrina, porque ahí podríamos nosotros decir, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ve, por hermano Alejandro, ve que Dios va a salvar a toda la humanidad? Entonces, si aplicamos, ¿qué nos dice la Biblia? Lo primero que debemos decir es que Dios no está obligado a hacer nada. Él es Dios soberano, Él es el creador, Él es la sola autoridad. Aparte de Él no hay nada. Pero fíjense que Daniel 4:35, para respaldar lo que yo estoy diciendo arriba, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces, Dios? No. O sea, Él puede salvarlos a todos o no puede salvar a nadie. ¿Cierto? ¿Y está en su prerrogativa? Claro que sí. Segundo, el Dios soberano de la Biblia hace lo que quiere con su creación, pero debemos hacer notar que lo que sea que Él haga será para su gloria, decretado en la eternidad bajo su infinita sabiduría, amor, paciencia, benignidad. En segundo lugar, también podemos notar que en esa soberanía de Dios decretada todo lo que va a ocurrir, no porque pueda ver en el futuro lo que va a ocurrir, como si Dios pudiera aprender algo que no conoce, sino porque Él lo decretó en la eternidad pasada. Por eso vemos a Dios diciendo a través del profeta Isaías lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. No lo vamos a leer en amorar tiempo. Lo mismo dice el apóstol Pablo cuando habla acerca del plan de salvación de Dios para sus elegidos y escribe a los Efesios. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, dice Efesios capítulo 1, versículo 5. También la Biblia enseña que el hombre no es libre en el aspecto moral, como para decir entre hacer el bien o el mal. Este es otro de los errores y contradicciones. Las Escrituras dicen en Efesios 2, 1, 3, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11. Y lo mismo dice Efesios 2, 1, dice que el hombre está muerto espiritualmente. Y aquí quiero llegar a la pregunta. ¿Quién entonces fue lo que enseñó? Perdón, acá está. Tercero, afirmar que Cristo murió por todos los hombres es una contradicción e ir contra las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el versículo número 6, el pasaje que leyó nuestra hermana Jennifer. ¿Qué dice? El cual le dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Esa palabra rescate por todos, el contexto inmediato, ¿de quién está hablando? Ahí está, el versículo 2, ¿qué dice? ¿Quiénes son todos los hombres que menciona por todos? Está hablando de hacer oraciones por los reyes y por todos los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente con toda entidad y honestidad. Esa es la voluntad normativa de Dios. Él quiere que, en el contexto que Pablo está explicando, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Pero quién es hombre? ¿A quiénes todos? ¿A toda la humanidad o a todos los reyes y por todos los que están en eminencia? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Se dan cuenta? Cuando uno empieza a aplicar principios bíblicos, principios de hermenéutica, podemos entender más claramente los pasajes que hacen dudar un poco de nuestra salvación. Bueno, eso quería a modo de abrir paréntesis y de cerrar paréntesis. Ahí pueden leerlo un poquitito más.
porque también hice un análisis de la palabra rescate en el griego. Sigamos con Romano entonces. Acuérdense que estaba estructurada la clase en dos. Y esta es la segunda parte. Los gentiles también están bajo condenación, Romanos 9 al 20. No tan solo los judíos, sino que también los gentiles. A modo de introducción, al mirar pasajes como este, hay que recordar el argumento completo del pasaje. La idea no es acusar al hombre de pecado, ni de reprenderlo, no es mirar al hombre con cínico desprecio, no se trata de llevar al hombre a la desesperación o a sentir su inutilidad, avergonzándolo y dejándolo con un sentimiento de bajeza. El pecado es naturaleza del hombre. Todo hombre está bajo pecado. La expresión bajo pecado, del griego upo amartian, significa estar sujeto al poder o a la autoridad de él. Es decir, el hombre sin Dios está upo amartía sobre el pecado. El pecado es su dueño. El pecado hace lo que quiere con este hombre. Y por eso que este hombre peca deliberadamente. Este hombre está muerto. El hombre fuera de Cristo está bajo el poder del pecado y no puede de ningún modo escapar de él. Por eso que es Dios quien lo rescata. Mateo 20:28, que Jesús dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, por muchos. ¿Se dan cuenta? Espero que hayan entendido lo que les mostré. El verso 3:9 dice, ya nos estamos acercando ya al 20. Me fui para atrás. El 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos mejores que los judíos? Pablo dice. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su camino, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo número 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todo hombre, como le dije, lo vuelvo a repetir, todo hombre está bajo pecado. La expresión upo amartía en el griego significa que el pecado es el señor, es el curios de ese hombre sin Dios. El hombre fuera de Cristo está bajo el poder del pecado y no puede de ningún modo, de ninguna manera escapar de él, porque sí tiene libre albedrío, pero no para buscar a Dios, porque de lo contrario, Pablo, con tanto énfasis que dice, ¿qué pues? Recuerden que aquí está usando la figura, la diatriba, es decir, se pregunta y se responde. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo. Versículo número 9. En ninguna manera. No somos mejores que los judíos, no somos mejores que los religiosos, no somos mejores que los indoctos de los primeros versículos. Es más, no somos mejores que los que se acostaban con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. No somos mejores que ellos, dice Pablo. Antes de Cristo. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, todos están bajo el dominio de upo amartian, como está escrito, y ahí Pablo dice, no hay justo ni aun uno, y ahí empieza a describir, para ir ya finalizando, estimados hermanos, desmenuzando a este hombre depravado, lo que los reformadores llamaban el hombre, la perversión, o la caída radical del hombre, en cierto sentido.
La naturaleza del hombre pecado es el caso de una naturaleza pecaminosa. De los versículos 10 al 12 hay 5 cosas que quiero compartir con ustedes. Dice, la naturaleza pecaminosa es injusta, versículo número 10. La naturaleza pecaminosa es ignorante, versículo número 11. La naturaleza pecaminosa es indiferente y egoísta, versículo número 11. La naturaleza pecaminosa es deshonesta y la naturaleza pecaminosa es inútil. Versículo número 12 dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, y el 12, la primera parte dice, todos se vieron, aún se hicieron inútiles. El hombre sin Dios es inútil. El hombre sin Dios es inútil. Y luego, aquí hago un detalle más detallado de todos los versos, de todas las expresiones que están en los versos hasta el número 20. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, no hay hombre alguno que pueda ganarse el favor de Dios por méritos propios. Sepulcro abierto sugiere contaminación. Cristo llamó a los escribas y fariseos sepulcros branqueados por estar llenos de contaminación. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Es el verso número 14, me parece que. El versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta. La serpiente es un recordatorio de la entrada del pecado en el huerto del Edén. Boca llena de maldición y amargura. Pies presurosos para derramar sangre. Recuérdese que el primer hombre nacido en la tierra fue un homicida. ¿Cuál fue el primer homicida? Caín. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Literalmente ruina y miseria. El pecado ha traído todo tipo de calamidad a la vida del hombre, tanto en lo físico y espiritual, como en lo moral y emocional, pero principalmente espiritual y moral. No conocieron el camino de paz por estar provisto de justicia personal. El hombre ha practicado la violencia desde el principio. Ya eso lo vimos. El hombre ha practicado la violencia desde Génesis. Además, el hombre ha perdido el rumbo hacia Dios y se ha alejado del camino hacia su Creador, que es el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, dice el versículo número 18. Es decir, el hombre ha perdido la reverencia a Dios y ha desafiado la autoridad del soberano. En los versículos del 10 al 18, Pablo pone de manifiesto la terrible condición espiritual, y moral de todo ser humano, tanto judíos como gentiles. Escuche bien, solo la gracia de Dios puede librar al hombre de ese estado. Solo la gracia de Dios. El hombre no tiene ni tendrá sin Dios la posibilidad de llegar a Dios. ¿Ok? Y esto es a manera de resumen, pero lo lee usted en su casa. Para finalizar, y el cierre de la clase, acuérdense de la estructura del capítulo número 3. La primera parte decía, judíos y gentiles están bajo condenación. Pregunto, ¿los judíos están bajo condenación a pesar de sus ventajas y privilegios? ¿Alguien me puede contestar? ¿Los judíos están bajo condenación también? Sí. Sí. Bien, afirmativo. Gracias. Afirmativo por ahí dijeron. Muy bien, perfecto. Afirmativo. Segunda pregunta para cerrar. ¿Los gentiles también están bajo condenación? Afirmativo. Sí. Así es. Sí, señor. Entonces, qué banquete bíblico nos hemos dado esta noche. Por lo menos yo, hermanos, al preparar estas clases esta semana, me sentí muy edificado. Me recordé cuando empecé a estudiar hace muchos años atrás este maravilloso libro. Y lloraba cada vez que llegaba a concluir y preguntaba a los más ancianos de mi iglesia,
y la verdad es que veía otras realidades. Me decían de que Dios va a salvar a toda la humanidad. Y yo no veía eso. Pero con el tiempo fui viendo que otros hombres de Dios también, creo yo, inspirados o iluminados por Dios, señalaban lo mismo. Y es el anhelo, ¿cierto?, nuestro como instituto, de que ustedes vayan entendiendo o vayan recibiendo del Espíritu Santo el oráculo de Dios. No lo que dice Alejandro, no lo que dice Juvenal, no lo que dice Jorge, no lo que dice Guillermo, ni ninguno de ustedes, sino lo que Dios nos está diciendo a través de esa escritura, de que el hombre sin Dios es un ser que está muerto espiritualmente. Para cerrar, quiero solamente leerles Efesios capítulo 2, que es un texto que ustedes deberían conocérselo de memoria. Efesios capítulo 2 dice, el versículo 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Espíritu está con minúscula. Entre los cuales todos nosotros, es decir, el pastor Colinira, Alejandro Lizama, la Elisa, el hermano Luis, el pastor Guillermo, José Luis, la Amelia, la hermana Jennifer, el pastor Salomón, el Bart, el Ariane, el pastor Juvenal, Héctor, el hermano Víctor Silva, el hermano Germán Pérez, nuestro pastor Jorge, ¿qué más? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarle a los siglos venideros las abundancias, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso cierre. ¿Preguntas respecto a la clase o comentarios? Hermano Walter. Bueno, lo primero, con lo último que dijo sobre, a ver si yo entendí bien la idea final. Cristo no murió por todos. No. Y el pastor Juvenal, cuando intervino, dijo la idea de Dios en el fondo es que todos se salven. Sí, el deseo de Dios. Eso... Sí, síganme. No, ¿esa es la pregunta? No, ¿y qué pasa, por ejemplo, con San Juan 3:16? En ese contexto. Está contestada en el 3:18. Recuerde, hermenéutica. Juan 3:16, leámoslo. Una de las cosas que nosotros debemos saber, que lo va a enseñar el pastor Juvenal, es el uso loquendi de la palabra. Es decir, el uso local de la palabra. Es decir, la palabra todos no siempre se refiere al 100% de los individuos. Por ejemplo, hija, si tú sales a la calle, todo el mundo te va a ver fea. La pregunta, ¿todo el mundo la va a ver fea? ¿O solamente los que están alrededor de ella? Y yo, de manera exagerada, le digo, hija, todos te van a ver, todo el mundo te va a ver fea. Esas expresiones también las usa la Biblia. Por eso que la palabra todo, hermano Walter, no siempre se refiere al 100% de los individuos. Y lo leo, 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, la palabra todo, el contexto inmediato es todo aquel que en él crea, todos los que van a creer. ¿Se da cuenta? No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que fuese salvo por él. El que en él cree no es condenado. Esa es la condición para estar dentro de todos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando la Biblia en muchas partes habla de todo el mundo, y ahí usted tiene que usar estas herramientas que nos va a enseñar el Pastor Juvenal, ¿ya? Y usted tiene que ir aplicando y traduciendo, interpretando correctamente la Biblia. Fíjese, repito, la palabra todo, después de Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ese todo está englobando solo a los que van a creer, no todo el mundo. Por ellos Jesús murió en la cruz, por todos los que van a creer. Por lo tanto, la palabra todos es más reducida ahora, pues. Se reduce solo a los que creen. ¿Me expliqué, hermano Walter? Sí, hermano Alejandro, clarito. ¿Alguna duda sobre ello? No, perfecto, todo clarito. Ya. Entendí. Gracias. Ya, perfecto. Profesor, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, Amelia, por favor. ¿Me puede repetir la palabra? ¿Era energismo? Lo otro era sinergismo. ¿Cómo era correctamente la primera palabra? De uno. Mono. Monergismo. Ah, monergismo. No, monergismo. Ya. Mono es uno. Energismo es energía. Una energía que es la de Dios. Ah, comprendo. Ya. ¿Entiendes? Sinergismo. Y lo otro era... Es Dios Todos. más nosotros, más todo. ¿Entiendes? Ya, gracias. Eso era. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta para ir ya definitivamente? Hermano Alejandro, el Pastor Juvenal. ¿qué pasa con el instinto de autojustificación del individuo? Para explicarme mejor, por ejemplo, yo tengo un vecino que me dice: yo soy re buena persona porque yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no engaño a mi señora, no miento, trato de no mentir, ¿cierto? ¿Por qué le planteo esta hipótesis frente al dramático cuadro del apóstol Pablo durante los primeros 3 capítulos de la imposibilidad, incapacidad, indignidad, incompetencia del ser humano? ¿Qué pasa cómo se explica eso de nosotros que nos autojustificamos? Y el hombre, cuando yo le digo, yo voy a predicarle a cualquier persona, le digo: oye, tú necesitas a Cristo porque tú eres un pecador. ¿Qué pecador? Pero si yo no hago nada malo, porque yo no le hago daño, pago mis impuestos, ayudo a la sociedad. Quería plantearle ese escenario. ¿Pero como pregunta o como para que lo conversemos? Claro, es una idea, le planteo esa idea frente a todo lo que usted dice. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué el hombre se autojustifica? ¿Es un instinto propio? No sé, ¿de dónde viene? Tengo 2 versículos que podrían dar luz a lo que usted menciona. Tal vez podríamos desarrollar la idea un poco más en la próxima clase, pero fíjese lo que dice el versículo número 5 de Romanos capítulo 3. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Ok? Otro versículo, el 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todas las obras, y para terminar, el versículo número 20 del capítulo 3 dice: ya que por las obras de la ley, es decir, por hacer obras buenas en cierto sentido, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El hombre puede hacer obras buenas, puede intentar justificarse delante de Dios, sí lo puede hacer. El religioso lo hace.
Pero recuerde que no hay ninguna obra que haga el hombre que a Dios le agrade. Porque tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, qué era lo que sucedía en el tabernáculo para que Dios perdonara el pecado de los israelitas, de los 6 millones de israelitas que vagaban por el desierto durante 40 años. En el mes de septiembre se desarrollaba la fiesta de Yom Kippur, que era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote, ¿cierto?, ofrecía 2 cabritos, ¿ya?, y uno era echado al desierto y el otro era sacrificado. Eran dos cabritos que habían sido cuidados, habían sido bien alimentados, es decir, no tenían ninguna tacha, ninguna falta, por decirlo de una manera. Estaban limpios, eran puros. Y al ofrecerlo una vez al año, Dios se agradaba de ese sacrificio y perdonaba a los israelitas una vez al año. Pero aún así, teniendo ese ceremonial, el pueblo de Israel lo pervirtió, sacrificando en el tiempo de los macabeos a niñitos, a guaguitas. Entonces, la única manera en que la justicia de Dios se aplacara era que existiera un hombre justo, santo, y esa persona, o esa responsabilidad, recayó en Cristo. Es Cristo quien, a través de su obediencia y al venir a este mundo en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas, él pudo aplacar la ira de su Padre y en cierta manera esa justicia que se da ahí, justicia porque como Dios es justo tiene que castigar el pecado, Cristo muere por mis pecados futuros. ¿Me entiende? Y así se aplaca la ira de Dios. No por las obras que yo pueda desarrollar antes o después de Cristo. Las obras mías antes de Cristo son inmundicia. Y las obras después de Cristo van a ser juzgadas o van a ser pasadas por el fuego en el tribunal de Cristo. No sé si contesto soberamente la pregunta que usted hizo. ¿Puede alguien más poder argumentar un poco más? Yo feliz con la respuesta, hermano, era un planteamiento que se puede debatir. Nosotros siempre nos encontramos con la gente se autojustifica mucho. Sí, Entonces, sí. sirve este argumento como para poder, cuando predicamos sobre todo, o hacemos evangelismo personal. Es que cuando hacemos evangelismo personal, nosotros nos enseñaron los 4 puntos, o la ley, algo por ahí es, un pastor Guillermo se podrá acordar de eso, pero fíjense que la única manera en que el hombre pueda llegar a Cristo es cuando el Espíritu Santo lo convence de que debe arrepentirse. Y una vez que ese hombre siente dolor y siente odio por su pecado propio, ahí este hombre recibe, ¿cierto?, esta iluminación del Espíritu Santo y puede llegar a Cristo en su arrepentimiento y en la fe, que es el vehículo que lo lleva a Cristo. Pero nuestra predicación debe ser en ese sentido, Pastor Juvenal, en que debemos intentar por todos los medios posibles de hacerle ver a ese hombre que con su injusticia, con su manera, con su perversidad, con las obras que él hace, no puede justificarse delante de Dios. Lo único que puede desarrollar es que se arrepienta, que sienta dolor por su pecado. No hay otra manera. No hay otra manera. El hombre llega a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otra manera. Hermano Lizama. Hermana Elizabeth. Sí, reconozco que son muchísimas las personas que se autojustifican, pero lo hacen porque no conocen el Evangelio de Cristo Jesús y es nuestra responsabilidad educarlos en eso. Así es. Fíjese que
Pablo, cuando empieza a escribir esta carta, en los primeros versículos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y del versículo 2 al 5 está el Evangelio que nosotros debemos predicar. Mire, fíjese, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, ya Cristo se está revelando en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. ¿Ve? Salir de mi estado pecaminoso me va a costar. Pero ¿cómo puedo llegar yo a Cristo? ¿Cuál es la única manera? Es sintiendo odio por mi pecado, porque hemos ofendido la santidad de Dios. Si mi pecado hizo que el Hijo de Dios muriera en la cruz, mi pecado, su pecado, producto de nuestro pecado, producto de nuestras obras injustas, el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz. No sé qué más de señalarles, si hay alguna otra pregunta. Saludamos a nuestro Pastor Vega, de nuestra corporación, de la Iglesia de Los Espejos. Pastor Vega, muy buenas noches. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bien. Pastor Jorge, ¿algo más para terminar? Oh, se fue el Pastor Jorge. No, ahí está. Sí. Me estacioné que venía manejando. Sí, a mí también andaba. me ocurrió. Sí, es que como ayer pasamos a fase 2, así que hoy día pude salir a hacer una visita que tenía que hacer hace tiempo atrás. Solamente agradecer a Dios. Alcancé a escuchar, yo creo que como la mitad del estudio, la clase de hoy, agradecer a Dios por lo que hoy se ha podido compartir, y invitarle una cordial invitación para este viernes. Comenzamos con hermenéutica, un ciclo nuevo, una nueva etapa para poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Así que invitarles para que podamos conectarnos el viernes a las 8 de la noche, a través con nuestro pastor Juvenal. Él estará compartiendo esta clase. Y si usted quiere viralizar o invitar a otra persona, también tenga esa libertad de poder hacerlo, para que juntos podamos ir creciendo y aprendiendo de la palabra del Señor. Así que solamente eso, les saludo, y esperando en el Señor que estemos todos bien, sigamos estando en la voluntad del Señor para poder ser de bendición también para otras personas. Así Amén. que Dios les bendiga, un saludo, y nos estamos conectando mañana, el jueves también la oración, y el día viernes en el estudio comenzamos con hermenéutica. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Jorge. Bien, ¿algún último comentario? Me gustaría, si es factible, si está el Pastor Vega, que pueda saludarnos. Pastor Vega. Ahí sí, está conectando. Parece que tiene problema con el audio. Bueno, está conectándose con el audio. Se fue. Lástima. Bien, una lástima. Nos hubiese gustado escucharlo. Agradecemos al Señor por este maravilloso siervo, que también de nuestra corporación, el pastor de la comuna de Los Espejos, de nuestra corporación. Bien, hermano Germán Pérez, ¿será factible que pudiera orar para que nos vayamos desconectando? ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Me escucha? Ahí sí, ya. Fuerte y claro. Te agradecemos, oh Dios, por la oportunidad que tú nos das de invocar tu nombre,
Gracias te damos por tus enseñanzas, Señor. Creemos que serán de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Te rogamos por nuestro hermano que tú le ayudes grandemente, Señor. Le des sabiduría, le des inteligencia, Señor, para que nosotros podamos aprender, escudriñar de tu palabra, Señor, para que pueda haber una mayor fortaleza en nuestras vidas, Señor, de poder comunicar lo que tú, Señor, a través de la Biblia nos has dado a cada uno de nosotros, pero a veces sin poder entenderla. Te agradecemos, Señor, por cada hermano que está participando. Ayúdale, bendícele, Señor, provee todo lo necesario para su vida, para sus hogares, Señor. Creemos que tu palabra dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, oramos por ellos para que tú pongas en ellos, Señor, palabras y cosas inteligentes para que puedan bendecir también a esta nación, oh Dios. Te rogamos que nosotros podamos ser la luz del mundo, Señor, en cada lugar, en cada espacio donde estamos, Señor, que tú puedas ayudarnos. Gracias te damos, bendice a nuestro hermano Alejandro, Dios, dale sabiduría tuya, Señor, para que podamos aprender de ella también. Te rogamos que todos, Señor, podamos también aprender. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Amén. Bien, hermanos, acuérdense leer para el próximo martes del versículo 21 al 31. Ahora ya la lectura se torna un poco más grata. Ahora usted va a empezar a leer desde el 21 y decir, wow, ya no me están pegando mucho charchazo, Pablo. Ahora me está diciendo algo un poquito más suave. ¿Ya? Eso. Y invite para el próximo martes a quienes quieran seguir, a los que quieran conocer este maravilloso libro, esta exposición que estamos haciendo de manera exegética. Estamos desmenuzando versículo por versículo. Yo no les menciono todas las palabras en el griego, solamente les menciono el significado del griego y la intención. El griego tiene varios, los verbos en griego tienen varios tiempos, pasado, presente y futuro. Bueno, no me he descubierto nada, pero la intencionalidad de los verbos es súper importante a la hora de interpretar ciertos pasajes. Así que no a la ligera muchas veces debemos hacer interpretaciones. Pero el pastor Juvenal nos va a dar algunos puntos esenciales para aprender a interpretar aquellos pasajes. Como vimos hoy día, primera de Timoteo creo que vimos, ¿cierto? ¿Cuál fue el versículo que vimos, que analizamos? Y que vimos el contexto inmediato, le digo al tiro. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 16. Ese pasaje los desmenuzamos. Hicimos ahí un poquito de interpretación bíblica. ¿Okay? Bien, hermanos, siervos amados, que el Señor les bendiga. Desconecten ahí sus camaritas para que nos podamos ver. Ahí, hermano Arián, pastor Juvenal, hermano Héctor, pastor Héctor, hermano Víctor. Que les bendiga, hermana Jennifer. Desconecten ahí sus